Aquí Francisco, bienvenidos a Libertad de Ideas. Vale, pongo aquí para suscribirse, en el caso de que no hayáis hecho todavía. Y bien, quería hacer otro vídeo más sobre economía, ¿vale? Tengo unas cuantas anotaciones hechas. Quería indagar un poquito más en lo que es la economía austriaca versus la economía, la teoría moderna monetaria, ¿vale? Entonces, pues acabo de editar el vídeo de eso, el laberinto psicológico de la economía. Y bueno, pues quería recordar un poco o hacer unas anotaciones, he hecho unas anotaciones sobre los pasillos fundamentales, ¿no? Los principales pasillos que hay que tomar, por así decirlo, para salir de este sistema de creencia que es la economía austriaca, ¿vale? Como ya dije, bueno, no sé si lo llegué a decir, pero bueno, como es bien sabido, no hay más ciego que el que no quiere ver. ¿Vale? Entonces, pues eso es lo que decía en estos vídeos recientes de economía sobre la economía austriaca o la escuela de pensamiento austriaca, la escuela austriaca de economía. Entonces, bueno, pues que es un sistema de creencia en el que uno está dentro y, bueno, pues mientras estás dentro, estás ahí atrapado y te ponen las pruebas delante de tus narices y no hay más ciego que el que no quiere ver. Tú estás en tu sistema de creencia y es increíble lo que cuesta salir de un sistema de creencia, macho. O sea, y entonces eso, pues he anotado los principales pasillos que hay que tomar para salir de este sistema de creencia, que es la escuela austriaca de economía, y entender lo que es la teoría moderna monetaria, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ello. Entonces, pues uno de los pasillos fundamentales que hay que tomar para salir de este laberinto es entender que el Estado no es un participante más de la economía, ¿vale? Es decir, el Estado no es como si fuese una empresa privada o un ciudadano, ¿vale? Entonces hay que entender que el Banco Central es como una parte del Estado y el Banco Central no puede quebrar nunca porque no hay deuda que no pueda pagar. Fabrica los billetes, es decir, emite los billetes, emite el dinero, fabrica el dinero, luego cualquier deuda que tenga el Estado en su propia divisa no tiene por qué no poder pagarla. ¿Me explico? Es decir, si quiere declarar bancarrota, pues puede hacerlo. Y si quiere endeudarse en otra divisa, pues puede hacerlo también. Entonces, pero no tiene por qué, tiene su propia divisa, ahí está la gracia, ¿vale? Entonces, luego sí que es verdad que hay países que tienen más dificultad en contraer deuda en su propia divisa, ¿vale? Como por ejemplo Argentina, pues en pesos argentinos, ¿vale? Pues es más difícil. Pero insisto, yo suelo hablar referido a Estados Unidos porque la mayoría de los economistas de los que aprendo son estadounidenses, por lo tanto, me estoy haciendo un lío. Pero bueno, quiero decir, no pasa nada. Mientras es que suelen hablar mucho menos de Europa, pero bueno, y yo me refiero más a Europa, pero claro, tengo que aclarar cuando estoy hablando de Estados Unidos y cuando Europa, porque entonces empiezan los matices, ¿vale? Y Europa, ¿qué es Europa? La Unión Europea es una cosa, Europa es otra y la eurozona es otra, ¿vale? Entonces, siempre los matices son clave aquí. Pero bueno, entonces, el Estado no es un participante más de la economía, ¿vale? Es decir, ese era el gran error, ¿no? Porque ya te digo, yo era un gran creyente, insisto que la palabra está muy bien elegida, un gran creyente de la economía austríaca, de la escuela austríaca de economía, porque es eso, son valores que tienen mucho que ver con el desarrollo personal, ¿vale? Y si sigues a gurús del éxito, life coach y gente así, pues por ejemplo el discurso de Denzel Washington que dice, no, pues working really hard is what successful people do, es decir, trabajar realmente duro es lo que hace la gente exitosa, ¿vale? Entonces, pues si sigues los principios del éxito, ¿vale? O Luis Costa, el genio cubano de los negocios multinivel que os hablé alguna vez, te habla de ser, hacer y tener, ¿vale? El problema es que la sociedad nos enseña la fórmula al revés. Primero queremos tener. A mí tú dame. Después ya haré. Y luego, como consecuencia, seré. Es decir, yo primero quiero tener dinero. Después ya haré cosas y entonces seré rico. ¿Vale? Pero a mí tú dame primero. Queremos tener, no, y no funciona. Hay que darle la vuelta a la fórmula, entrar por el otro lado. Hay que primero ser. Ser disciplinado, ser trabajador, ser eficaz, ser una persona informada, ser una persona con conocimiento. Hay que hacer también, ¿vale? Y hay que aprender, hay que trabajar, hay que testear, hay que probar, hay que fracasar, hay que fracasar y fail big, es otro consejo que dan los gurús del éxito, dicen, fracasa lo grande, ¿vale? Fracasa lo grande, entonces, ¿vale? Porque así aprendes, ¿vale? Y bueno, pues entonces te vas desarrollando, entonces, ¿vale? Toda esta filosofía, y luego al final tendrás,
Y el problema está, pues eso, es que esto tiene que ver mucho con cómo vemos la televisión y cómo aprendemos la economía a partir de la televisión, ¿vale? Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, en Alemania, en el tren, ver un grupo de españoles, Erasmus, creo, de estudiantes, pero que a lo mejor estaban solo de visita, ¿vale? Pues, y estaban cabizbajos. Les hablaba de Alemania, tal. Yo estaba trabajando ya unos años en Alemania y me encontraba a los españoles cabizbajos. Ya, pero es que los sueldos son más altos, ¿no? En Alemania. Ese es el problema, tío. Nos han pringado. La juventud española está pringada por el dinero, por los medios de comunicación y el sistema de creencia, ¿no? Es decir, pero bueno, se me está yendo el tema. Me he salido por una tangente importante. Voy a seguir, ¿vale? Voy a seguir porque es que es una pena, ya que estoy. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, ¿vale? Entonces, estos tíos cabizbajos lo entienden mal. Es que lo entienden mal. Se focalizan en el dinero, quieren quieren tener ya dinero. Es decir, ese es el error. Entonces, como decía Luis Costa, genio cubano de los negocios multinivel, decía, el dinero es como un fantasma, entra por la puerta de atrás. Tú te pones a hacer un servicio y entonces va entrando el dinero. Te pones a mirar al dinero, ¿vale? Te das la vuelta, te pones a mirar el dinero, dejas de hacer ese servicio y el dinero se va. Entonces, no hay que focalizarse en el dinero. Entonces, pero claro, ¿qué pensamos? Siempre en el dinero, en la renta per cápita. Pues ¿por qué? Porque los medios de comunicación lo ponen a gusto de consumidor. La televisión está hecha a gusto de consumidor. ¿Y cómo es a gusto de consumidor? Pues para servir tu naturaleza humana. Y la naturaleza humana es lo que nos hace fracasar. ¿Qué es la naturaleza humana? Pues echar la culpa. Echar siempre las culpas, nunca asumir la culpa, porque eso duele, eso es difícil, ¿vale? Disciplina es lo contrario de la naturaleza humana. Entonces, hacer el esfuerzo de decir, no, la culpa la tengo yo, ¿vale? Entonces, ¿qué más cosas son? Pues matar al mensajero, esa es otra clásica de la naturaleza humana, ¿vale? Es decir, te transmiten malas noticias y tú te enfadas con quien te transmite las malas noticias. Te enfadas con él en vez de decir, ostras, tiene razón. ¿Vale? Tiene razón, número 1. Número 2, el problema está en mí. Número 3, me tengo que enfadar, ¿vale? El problema está en mí. Número 3, me tengo que enfadar conmigo mismo. Número 4, tengo que aprender a ver el vaso medio lleno. Sí, me ha hecho daño lo que ha dicho, pero puedo coger la parte constructiva y mejorar, ¿vale? Entonces, sacas la parte constructiva, mejoras, y entonces así ves la parte buena, ves el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío, ¿vale? El problema muy grande que hay en España es la ausencia de disciplina en todas las instancias de la vida, ¿vale? Y eso nos hace personas verdaderamente asquerosas, con las que no se puede convivir, tío. O sea, no se soporta. Al final, una persona que va sumisa a su naturaleza humana es verdaderamente asqueroso, ¿vale? Y esto tiene que ver mucho con la independencia de Cataluña. Pues estamos todos hasta los huevos de todos, ¿vale? Pero bueno, de eso haré otro vídeo. Entonces, es decir, y divertirse. ¿Con qué divertirse? Pues la manera más fácil y más obscena y sucia, ¿no? Que es molestar a otro. Buscas a la persona que tengas al lado, a otra persona, ¿vale? Y como quiere hacer algo constructivo, pues se unen 4 o 5 españoles y van contra este que quiere hacer algo constructivo. Entonces, pues es eso, es la ausencia de disciplina, tío, totalmente. Pero bueno, así que me estoy yendo muchísimo por las ramas. Entonces, eso, la naturaleza humana, tío, es la comodidad, buscar el placer ya, no obtener la habilidad de posponer el placer, el ser injusto, porque ser justo requiere un esfuerzo, ser sincero requiere un esfuerzo. Es decir, ser sincero, ser honesto, ser justo, todo eso son valores, ser noble, todos esos son valores y eso requiere cierta disciplina, La disciplina también es un valor, podríamos decir así. Y la disciplina es, por así decirlo, hacer aquello que no te gusta. Es, a grosso modo, una buena manera de resumirlo, hacer lo que no te gusta. Insisto, hay que tener cuidado porque a veces se vuelve, uno se flipa demasiado, se pasa de rosca y entonces se hace sadomasoquista, ¿vale? Entonces, no pain, no gain. Es decir, si no hay dolor, no hay ganancia. Para ganar, para mejorar, tienes que sufrir. Vale, pero ojo, no todo sufrimiento te va a llevar a mejorar, ¿vale? Si ahora cojo un martillo y me empiezo a pegar, eso no va a hacer... Eso es pain, pero tampoco gain, ¿vale? No va a haber ganancia por ese tipo de dolor. Entonces, hay que tener cuidado y no irse al extremo también. Pero bueno, entonces, la naturaleza humana, tío. Pues la televisión nos lo presenta como que lo más importante es los sueldos, el empleo, el dinero. Esa es la narrativa continuamente que vemos de la economía. Los sueldos, el empleo, queremos más empleo, sueldos más altos, ¿vale? Nos habla también del alquiler, pagar el alquiler, pagar la luz. Que yo me pregunto, tío, en un país con el potencial energético solar casi igual, casi más, pero tal vez igual que el resto de Europa junta,
¿vale? O sea, con más potencial, con tanto potencial o incluso más casi tal vez, ¿no? De generación de energía solar que el resto de Europa, y estamos todo el día hablando de cómo pagar la luz. De energía, de cómo pagar la luz, tal, porque, es decir, y luego también en los de Podemos tenían una idea de reforma energética, hacer una reforma energética para crear empleo. Y es que, insisto, tiene algunas cosas buenas el partido de Podemos, ¿vale? O sea, pero lo digo para no ser injusto, por así decirlo, entre comillas, ¿vale? Para no criticar, ir contra el partido de Podemos. Tiene algunas cosas buenas, genuinamente hablando, ¿vale? Pero concretamente esto se nota que no sabe de economía el que dice eso, ¿vale? Y no pasa nada, porque en ningún partido político en general pienso que sepan de economía. Porque es que, insisto, la gente de ver la televisión se acaba creyendo sus propias tonterías, medio desinformaciones, medio mentiras, ¿vale? Porque la mentira va con mala intención, entonces no digo que necesariamente vaya con mala intención, ¿vale? Entonces a lo mejor son simplemente desinformaciones e ignorancias, o cosas para cubrir ignorancia, ¿vale? O sea, serrín informativo, diría yo, ¿vale? Porque no es una mentira, porque una mentira quiere decir maldad, o porque hay cierta intención, hay una componente de intención, pero sí que hay mucha ignorancia y, bueno, pues si tú te están haciendo una entrevista de economía y tú vas con corbata y chaqueta y quieres quedar, y no vas a querer quedar como un mal profesional, ¿verdad que no? Pues entonces echas serrín ahí para taparlo un poco, ¿vale? Entonces no estás mintiendo, no estás malintencionadamente queriendo, necesariamente, a lo mejor sí, pero no necesariamente. Entonces, los propios reporteros de los medios de comunicación, los propios trabajadores de los medios de comunicación se lo acaban creyendo, su propia narrativa de que lo importante es el dinero, el empleo, los sueldos, la renta per cápita, todo eso. Entonces, pero bueno, estoy yéndome por muchísimas ramas, creo que voy a cambiar la temática del vídeo porque me he ido tanto por esta tangente que sí vale la pena. He rehecho, en parte, reexplicado un poquito lo que ya estaba explicando en otros vídeos. Pero, vale, ¿por dónde sigo entonces ahora? Vale, pues la naturaleza humana, nos creemos eso, o sea, y entonces, bueno, esto tiene que ver con... es que entonces ya estaría volviendo a entrar en el tema del vídeo. ¿Qué hago ahora? Llevo 11 minutos aquí dándole vueltas a muchas cosas que creo que son importantes, pero está un poco desordenado todo. Y me estoy agobiando un poco. Entonces, vamos a ver. Sí, no, tiene que ver con la ordenación, ¿vale? Porque, ¿vale? Vemos que la economía pensamos que está por encima de la política, en general, ¿vale? Y el dinero por encima de la economía. Entonces, porque el dinero es lo que más nos importa, ¿vale? Y de ahí viene muchísimo del error. Entonces, queremos dinero y por dinero abandonamos lo que son valores, lo que es trabajo duro, lo que es el ser, lo que es el hacer. Olvidamos el ser, olvidamos el hacer, y vamos directamente por el dinero, y vamos destruyendo, mientras vamos hacia esta especie de arco iris, hacia esta especie de oasis invisible, este espejismo de oasis. Mientras vamos caminando, vamos perdiendo todo por el camino y no nos damos ni cuenta, ¿vale? Entonces, ¿vale? Pero bueno, esto es, ya te digo, tiene que ver mucho de sistémico, porque se realimenta todo mucho, ¿vale? Porque tus familiares o círculos sociales están envueltos en ese asunto, ¿vale? Porque si alguno de tu entorno sabe del tema, probablemente no quiera que tú aprendas necesariamente, puede ser, porque así se mantiene un poco más la estructura de poder de él sobre ti, ¿vale? Porque tú, cuanto más ignorante estés, mejor. Entonces, y eso habla en favor de la podredumbre de valores, probablemente. Entonces, ves cómo se realimenta, ¿no? Es decir, la podredumbre de valores provoca conductas poco nobles, deshonestas, ¿vale? Injustas, malvadas, perversas, muy basadas en el ego, ¿vale? Y entonces... Y esa actitud, pues, destruye más valores y entonces se va realimentando, ¿vale? Entonces así es como el dinero, así es como el Banco Central va pudriendo la sociedad, básicamente. Es decir, no digo que necesariamente hay algo de maldad en el Banco Central, porque efectivamente el haber abandonado el patrón oro y tener el dinero feudiciario como lo tenemos hoy en día, realmente es una expansión de la economía. Luego realmente hay más, luego realmente deberíamos estar agradecidos seguramente, ¿vale? Deberíamos empezar eso por dar las gracias. Entonces hay más de economía, más abundancia, más desarrollo económico gracias al sistema actual. Pero cuesta de ver, la verdad, cuesta mucho de ver. Entonces por haber abandonado el patrón oro, pues se tiene este sistema de teoría moderna monetaria. Pero bueno, realmente es que me estoy yendo mucho, qué pena, me he ido
ya no sé qué hacer con este vídeo, es decir, esto aquí parece una charla. No, pero bueno, es que es eso, es que tiene bastante impacto emocional, ¿no? La imagen esta que recuerdo en Alemania de ver los cabizbajos, porque retrata muy bien el sentimiento de la ciudadanía española y sobre todo de la juventud, cabizbaja, sin expectativas de futuro, y entonces, bueno, pues yo lo que tengo es un mensaje súper optimista, ¿no? Con respecto a eso, es decir, la productividad por trabajador se ha multiplicado. Se ha multiplicado, piensa eso, tío, el pendrive, ¿vale? Pendrive. Esto, 8 gigas, tiene más capacidad de almacenamiento de información que todos los rascacielos de Manhattan en los años 30, ¿vale? Y si me dices, no, hombre, pues con 8 gigas no te caben tantos libros. Pues da igual, tío, los hay también de 16 gigas, ¿vale? Y también creo que los hay de 60 gigas. Y si no, los hay hasta hoy en día de 120 gigas, creo, ¿vale? 124 gigas, creo. Entonces, ¿vale? Pues, quiero decir, pues no me pilles, no, ¿vale? No me quieras agarrar ahí con el numerito de los gigas, ¿vale? Pero quiero decir que la productividad por trabajador se ha multiplicado una burrada. Insisto, la robótica, ¿vale? Los coches autónomos, los robots, Boston Robotics, los robots estos que dan volteretas, todo esto, la productividad se ha multiplicado una burrada. Entonces las pensiones son perfectamente sostenibles, porque ¿por qué no iba a ser sostenible una sociedad en la que un 1% trabaja y un 99% es pensionista? Ya incluso con 40 años ya pensionista. No es sostenible, sí que es sostenible. Lo que no sucede es porque hay mucha gente que ha estado trabajando muchísimos años por dinero y dice, no, yo he estado trabajando sufriendo una vida horrible, ahora que todos los jóvenes sufran una vida horrible. Otra vez, volvemos a la podredumbre de valores. Entonces, pues como ha habido gente, y entonces como la inmensa mayoría de la gente piensa así o quiere eso, pues entonces acabamos viviendo, se acaba haciendo realidad, ¿vale? Es decir, la economía austríaca cobra autenticidad en tanto en cuanto creamos colectivamente en ella. Entonces se hace realidad. Entonces ahora sí que, porque el dinero es infinito, era unas cosas uno de los pasillos claves que hay que seguir para salir del laberinto psicológico de la economía austríaca, del sistema de creencia de la escuela austríaca. Entonces el dinero es infinito, pero en tanto en cuanto todo el mundo crea que es finito y que cuídalo y que vigílalo y agárrate y contrólalo y es lo más importante, en tanto en cuanto se endiose, por así decirlo, y se ponga sobre un pedestal el dinero, se va haciendo cada vez más y más real ese sistema de creencia y... ¿vale? Pero entonces, las pensiones perfectamente sostenibles, siempre. Pero insisto, otra vez empezamos con los matices. Estoy hablando de Estados Unidos, ¿vale? Ahora, en Europa, ¿cómo se aplica eso en España? Pues hay un pequeño problema, es que la teoría moderna monetaria no se aplica en España. Porque, y como ya explican los vídeos anteriores, ahora estamos en el euro, ya no tenemos soberanía monetaria. Por lo tanto, si el Banco Central y la política monetaria de la eurozona fuese acorde con lo que necesita Grecia, Italia, España, no habría ningún problema. Entonces, da igual estar en el euro que en la peseta, ¿vale? Pero el problema es que no es así. Entonces, ahora tenemos una participación, sí que es verdad, España tiene un input en el Banco Central y Grecia tiene un input, pero ¿qué pasa? Que la economía más grande es Alemania. En Austria se habla alemán, los austríacos son casi como alemanes, la escuela austríaca representa muy bien los valores alemanes y el Banco Central Europeo además está en Frankfurt, Alemania. Es decir, menudo clusterfuck, ¿vale? Porque ahora ver cómo se le explica a los alemanes que lo que hay que hacer es expandir la masa monetaria, porque no necesariamente se crea inflación, ¿vale? Entonces, voy a ver si retomo un poco lo de los pasillos, ¿vale? Y voy a ver si salgo de esto, pero bueno, por acabar esto un poco, a ver, entonces, ¿vale? Entonces, en España, ¿las pensiones son o no sostenibles? Pues estamos un poquito a la merced de el resto de socios de la Unión Europea, en las que, en donde Alemania tiene un peso muy importante, Austria algo de peso, Holanda algo de peso también, y creo que estos tres países son muy de economía austríaca, de escuela austríaca. Entonces eso, pues claro, ¿vale? A ver cómo se hace entrar a los alemanes en razón, ¿vale? Pues que además, aunque les hagas entrar en razón, primero será por ignorancia, porque no lo entienden, muy cerraditos de mente y muy cuadriculados, pero cuando lo entiendan seguramente seguirán igual, pero ya no será porque no lo entienden, sino porque es que Alemania prospera en detrimento de las naciones vecinas. Es decir, la economía austríaca, la escuela austríaca, es que son como dos maneras de ver el mundo. O sea, pues la escuela austríaca está basada en el nacionalismo y usa el dinero de distintas maneras, ¿vale? La escuela austríaca no usa el dinero como un medio para facilitar el comercio, lo usan como munición, ¿vale? Trabajar, exportar, vender, trabajar, exportar, vender. Consumir lo mínimo, austeridad, consumir lo mínimo, sobre todo en ocio, lo justo, ¿vale? Austeritos, consumir lo mínimo, ahorrar, nada de deuda, ¿vale? Entonces, acumular dinero. Oye, el dinero no está hecho para eso.
¿vale? Entonces, el problema está eso, que el dinero son distintos. En la teoría moderna monetaria es una herramienta para facilitar el comercio. Y en la escuela austríaca el dinero es munición para reventar a las naciones vecinas. Entonces, claro, Alemania prospera y insisto, los intereses son distintos porque Alemania tiene cierto complejito de la era colonial, ¿vale? Sabemos que llegó tarde, sabemos que cogió pocas colonias y encima las perdió intentando hacer la Primera Guerra Mundial para resarcirse y coger más colonias, y luego en la Segunda Guerra Mundial, y entonces pues tiene cierto complejito de zona de influencia en el mundo, como Francia sí la tiene, ¿vale? El señor alemán mayor con el que vivía, pues me lo recordaba bastante a menudo, ¿no? Me decía que Rusia tiene a Siberia como colonia, Estados Unidos debería cogerse a México como colonia, la Unión Europea debería cogerse a Grecia como colonia, Francia tiene su zona de influencia en el mundo, que cuando algo se incendia por África les gusta ir con el jarro de agua y apagarlo ellos. Francia trata a la África francófona como su zona, como su jardín privado, ¿vale? Y eso es su tema de conversación del señor alemán mayor de 60 y pico años, sí, de 50, 60 años. Era su tema, y más alemanes que he conocido también generalmente es su foco, es lo que tiene, ¿no? La boca habla de lo que el corazón tiene. Pues, ¿vale? Se han quedado como en la era de las colonias, tío. Entonces, Alemania, a la población alemana, pues le viene muy bien ese modelo en el que todos los países del sur de Europa están reventados y Alemania se ve más bella que nunca. Y al mismo tiempo la Unión Europea se está convirtiendo como en la zona de influencia del mundo de Alemania. Entonces, de alguna manera, ese es el clusterfuck que tenemos en Europa, ¿vale? Entonces, que la teoría monetaria moderna, como lo hacen los griegos, Grecia es una economía avanzada, basada en el consumo, basada en utilizar la tecnología y poner la economía al servicio de la gente. Entonces, son economías avanzadas, pero a ver a quién, es muy difícil de convencer esto, ¿no? Porque claro, ves a Alemania prosperar y entonces Grecia hundida, Italia hundida, España también bastante hundida. Entonces, cuesta mucho creer que son economías avanzadas, las española, la italiana y la griega son economías avanzadas, y la economía austríaca es una austríaca y alemana, me refiero sobre todo, es una economía atrasada, entonces, porque claro, es mercantilista, se basa en reventar a las otras naciones, y entonces claro, es muy difícil, parece muy poco creíble, Entonces, insisto, España, las pensiones son sostenibles, sí, en Estados Unidos son perfectamente, porque se puede fabricar más y más dinero y no necesariamente crea inflación. Esa es la clave que hay que entender, ¿vale? O sea, ese es uno de los grandes pasillos para salir de la escuela austríaca, del sistema de creencia de la escuela austríaca, ¿vale? Entonces, en España las pensiones son sostenibles, sí y no. Es que depende de todos los otros matices. Pues si estuviésemos en la peseta, sí, siempre serían sostenibles las pensiones, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya lo estoy diciendo, volvamos a lo básico, back to basics, vamos a lo básico. La economía va de producción y distribución de bienes y servicios a partir de recursos limitados con usos alternativos. Vamos a lo básico. Entonces, entendiendo lo básico, no nos dejemos hablar, porque empezamos a hablar la economía, la empezamos a hablar ya por el nivel 10. Ese es el problema, que empezamos a hablar de economía en el tema número 10. No, vamos al tema 1, empecemos del tema 1 y vamos hacia arriba. Es que no vayamos de listos, vamos de listos, ¿vale? Esa es otra. Y los medios de comunicación continuamente nos lo presentan ya por el final. Nos empiezan ya todo por el final, por el dinero, los sueldos, las pensiones, los bonos, la prima de riesgo, el no sé cuántos, ¿vale? Ya todos temas muy complicados y sofisticados. Entonces vamos a lo básico y vemos que ahí en lo básico es sostenible, las pensiones son perfectamente sostenibles. Luego, de alguna manera eso se tiene que traducir en los niveles más avanzados y complejos. En el tema número 10 ya se debería de alguna manera, algo debe de estar pasando ahí, algo se debe de estar malentendiendo para que no veamos solución al tema de las pensiones, pero da igual, porque vamos a lo básico y vemos que en lo básico sí que son sostenibles, ¿vale? Entonces, ya me he ido por muchísimas ramas, ¿vale? Pues entonces la teoría, pero es que al mismo tiempo tampoco quiero rehacer los vídeos anteriores, ¿vale? Entonces voy a retomar un poco el tema de este vídeo, ¿vale? Entonces unos pasillos fundamentales que hay que entender, o por los que hay que circular para salir de este sistema de creencia de la escuela austríaca, eso, que el Estado no es un participante más, porque ya te digo, tú ves los principios del éxito: ahorrar, trabajar, no ser demasiado caprichoso de caprichos y mucho menos caprichos caros, ahorrar, responsabilidad financiera, ¿vale? Es decir, trabajar, exportar, vender, ¿vale? Entonces, casi como vivir para trabajar. Pues tío, esto tiene mucho que ver, entona muy bien los valores de principios de desarrollo personal, principios de éxito.
Entonces yo, claro, pues era muy creyente esto. El problema es llevarlo al nivel de la administración pública. Entonces eso es parte de no entender el sistema monetario, de cómo funciona el sistema monetario. Obviamente una parte muy importante de la economía, ¿vale? Recuerdo, se me viene ahora a la mente, entonces lo voy a decir ya antes de que se me olvide, aunque por ello se me olvidarán otras cosas que quería decir que sí que venían a cuento, pero bueno. Y es que empecé a hacer unos resúmenes de... unos videoresúmenes del libro Basic Economics de Thomas Sowell. El problema que tiene este libro es que el título está mal hecho. Se llama Economía Básica. Y entonces, ¿vale? Me encanta el libro, ¿vale? Me encanta el Thomas Sowell, cómo lo va explicando todo, pero ese libro se debería llamar realmente Mercadotecnia. ¿Vale? Ya sé que mercadotecnia, la palabra existe ya, y mercadotecnia se refiere a algo de marketing, ¿vale? Pero bueno, no hay razón por qué, ¿vale? El marketing es una cosa y la economía es otra. Luego no hay razón por la que en la economía se pueda usar la misma palabra con otro significado, ¿vale? Lo cual a todos los efectos hace que sea una palabra polisémica, ¿vale? Es decir, yo, por así decirlo, yo, qué guay soy, voy a proclamar la palabra mercadotecnia como palabra polisémica. Y dentro de poco me veréis en la RAE ya, creando palabras y todo. No, pero ¿sabéis lo que quiero decir, no? Es decir, banco significa banco para sentarse y banco para comerciar, ¿no? El banco donde está el dinero. Entonces, es una palabra polisémica. Pues mercadotecnia puede ser también una palabra polisémica. Ya existe en el sector del marketing, ¿vale? Pero en el sector de la economía creo que deberíamos de crear esta palabra que se llame mercadotecnia y que se refiera a lo que habla los primeros temas de Basic Economics de Thomas Sowell. ¿Vale? ¿Y por qué? Pues porque mercadotecnia, técnica del mercado, y eso es de lo que nos habla Thomas Sowell, de los precios, los productores, los consumidores y cómo interactúan. Son temas fascinantes, son temas muy importantes y me encanta y me parecen fascinantes y por eso empecé a hacer los videoresúmenes. Entonces, ¿qué es lo que falla ahí? Que es solo una parte de la economía, ¿vale? O sea que el libro se llama Economía Básica, Basic Economics, pero es una parte de una parte, es una parte muy, muy, muy estrecha de la economía. Entonces nos está hablando de cómo interactúan los precios en el mercado, un mercado de libre competencia, lo que es una economía planificada, que no respeta los precios o la libertad de los consumidores y la libertad de los precios para informar a los productores qué producir y qué cuantías usar, de qué ingredientes para satisfacer a los consumidores, que a su vez a través de los precios se van comunicando, ¿vale? Entonces, todo esto es como una mercadotecnia, tío. Esto es una ramita. Esto es, ¿cómo se llama? Un twig de un branch, no sé, una ramita de un tronco. Entonces, se llama economía básica, pero nos habla de una ramita de un tronco, del árbol de la economía. Entonces, yo renombraría el libro, por lo menos los primeros temas, como mercadotecnia. No sé si luego más adelante en el libro hablará sobre el dinero y todo eso, pero ves, por ejemplo, ¿por qué no me hablas del dinero, macho? Te lees los primeros temas de Basic Economics de Thomas Sowell y no te habla del dinero. No te habla tampoco de lo que defino como una figura esencial para poder entender sobre economía, que es el poder mediático financiero estatal. Entonces, ¿de dónde viene el dinero? De esto no se habla. Entonces, claro, por eso digo que la economía hay que entender incluso que la política está por encima de la política. La política está por encima de la economía. Pero otra vez, si aprendemos la economía viendo el sofá de la televisión, eso no lo vemos así. Nos lo pinta como que la economía es una máquina muy compleja, un ordenador, un supercomputador de una nave espacial, ¿vale? Y necesitamos a un genio en el Banco Central y un genio en el Ministerio de Economía, llamémoslo ministro de Economía, y necesitamos un genio de presidente que sabes que con la varita mágica vamos a votar en las elecciones, en las próximas elecciones, y van a poner un mágico aquí, un mago allá, un mago en el Banco Central, un mago de gobernador del Banco Central y un mago de ministro de Economía, y estos magos van a hacer que esta máquina compleja que se llama economía funcione mejor. ¿Te das cuenta? Entonces, porque nos la pintan para el ciudadano sentado en el sofá de su casa. Entonces, pero no, la economía está debajo, chato, y la política está por encima. Entonces, como decía George Friedman, tengo que volverlo a citar, siento ser un pesado, pero es que, tío, es que es increíble. O sea, we don't live in a supply and demand world, we live in a geopolitical world. Or a world of interest, geopolitical interests. Es decir, no vivimos en un mundo de oferta y demanda, vivimos en un mundo de geopolítica o intereses geopolíticos, ¿vale? Porque África no es un país, ¿vale? Pues los países africanos, ¿por qué los países africanos no fabrican coches? ¿Vale? ¿Y qué es lo de los acuerdos comerciales? ¿Vale? Es coger los clientelas, masas de clientelas y decir, esto es mío.
¿vale? Esto es mío. Entonces, si algún país africano quisiese fabricar coches, de repente se encontraría con que los grandes mercados, o sea, los grandes más bolsas de clientelas, Norteamérica está en el NAFTA, la Unión Europea es otra bolsa de economía, ¿vale? Entonces se encontraría un país africano que se pusiese a fabricar coches con que muchísima del mundo está cerrado, ¿vale? China en sí se podría ver casi como también una bolsa cerrada también, porque claro, es un país enorme, de una economía enorme y una clase media también enorme. Pero bueno, me estoy yendo por muchísimos temas, de verdad, no quería esto, no quería esto. A ver, entonces el Estado es un participante más que tenga que controlar las finanzas como un ciudadano. Ese es el error, tío. Ese es el error. Y insisto, qué suerte que haya hecho vídeos desde mi ignorancia económica. Entonces podéis ir a los vídeos que hice en 2016, 2017, ¿vale? En donde endiosaba la deuda pública como... O sea, endiosaba el dinero y tomaba la deuda pública como mala, el déficit público como malo, ¿vale? Porque eso es el sistema de creencia de economía austriaca. Entonces, qué bien que haya hecho esos vídeos, porque ahí podéis ver cómo estoy dentro de ese sistema de creencia y se basa en no entender cómo funciona, ¿vale? Porque, a ver, lo tenía anotado por aquí. Lo que pasa es que el orden, no sé si lo... Vale, el déficit es bueno, la deuda es buena porque es dinero, ¿vale? Esto es lo que hay que entender, el sistema monetario. La deuda es buena porque la deuda de unos es el dinero de otros. Como tú tienes 1.500 euros en el banco, miras ahí, 1.500 euros en el banco, es que alguien en el sistema debe 1.500 euros. Luego la deuda es buena, entonces es parte del sistema. Entonces, la deuda es buena, el déficit es bueno porque el Estado, con su déficit, son los ingresos de la parte no Estado de la sociedad, ¿vale? Entonces, aquí vendría el tema de que, otra vez, un economista de la escuela austríaca me diría, ya, pero en Estados Unidos, ese déficit que hace Estados Unidos, sí que es verdad que es la parte del no Estado, es la parte de ingresos del no Estado, ¿vale? Ya sean ciudadanos o empresas privadas, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que el déficit de Estados Unidos es bueno porque significa, es la contrapartida, the counterpart, es la contrapartida a los números verdes de los ciudadanos y de las empresas privadas. Entonces, pero lo que vendría un economista de la escuela austríaca me diría, ya, pero ¿y China qué? Porque no solamente es de empresas privadas estadounidenses y ciudadanos estadounidenses, sino de todo el mundo. Y entonces por eso digo que el economista austriaco lo plantea todo siempre como nacionalismos, ¿vale? Entonces eso sí que es una parte, ahí sí que se vuelve todo mucho más complicado y ahí sí que tendría que entrar muchísimo más en profundidad, ¿vale? Ahí los pasillos del laberinto se vuelven mucho más complejos. También se pueden resolver, es decir, pero ya se empieza a mezclar mucho, porque parte de la comprensión del mundo en que si lo planteamos como naciones en las que unas tienen que estar por encima de otras, enfrentadas unas contra otras, o planteamos la economía mundial como algo global en el que lo importante debería ser la prosperidad de los ciudadanos de todo el mundo. Entonces, no digo que un modelo sea necesariamente correcto y el otro malo, ¿vale? Pero son dos maneras de entender el mundo. Entonces, en tanto en cuanto entiendas que lo importante es estar por encima de otra nación, una nación tenga que estar pisoteando a otra, pues entonces la economía austríaca es más importante. Entonces sí que tiene validez, por así decirlo. Y esa mentalidad existe hoy en día. En España no, en el sur de Europa no, pero en Alemania yo la he visto. Es decir, Deutschland über alles. Alemania por encima de todo. Alemania por encima de todo, tío. Y la Unión Europea, desde el punto de vista alemán, claro, es que es el proyecto para ser más grandes que Estados Unidos y más poderosos que Rusia y más poderosos del mundo, ¿vale? Y claro, los europeos no queremos eso. Por eso la Unión Europea está muy chunga, porque es que queremos cosas distintas. Los europeos queremos prosperidad económica, y los alemanes quieren una supernación para sentirse seguros, porque tienen un miedo y la seguridad del Estado la necesitan para sentirse bien y no sé cuántos. Entonces, pero bueno, me estoy yendo por muchísimos temas. Entonces, no es un participante más, ¿vale? Entonces, la austeridad se basa en creer que el Estado es un participante más, y que por lo tanto tiene que ingresar más en impuestos que lo que gasta. Entonces, y tiene que estar en superávit. Pero claro, si el Estado está en superávit, el resto de la economía va de culo, ¿vale? Porque ahora las empresas privadas, las empresas privadas y los ciudadanos, que muchas veces son o autónomos o trabajadores de esas empresas privadas, ¿vale? Entonces todo el sector privado, es decir, toda la parte no estatal de la economía, tiene un problemón si el Estado se dedica a estar en superávit, y a ingresar más de lo que gasta. Entonces esto es muy, muy importante. Pero, insisto,
como nos explicaba la economista Kelton, creo que se llama Kelton, la chica esta es una de las economistas del Modern Monetary Theory, de la teoría moderna monetaria. Grecia antes era un país MMT, España también era un país MMT, Italia también era un país MMT, es decir, de teoría moderna monetaria. Operaban según estos principios cuando tenían plena soberanía monetaria, es decir, a través del Estado griego tenían pleno control sobre el dracma griego. Entonces no había deuda que Grecia no pudiese eliminar, ¿vale? Igual con Italia, igual con España. Recordemos que Italia era una potencia industrial, ¿eh? Por lo visto en los años 60, años 70, esto lo vi en un documental de VisualPolitik, ¿vale? Hablan sobre Italia, que era un monstruo industrial en los años 70, 80, no sé exactamente cuándo, fabricaba de todo, los juguetes, Yoshi Preciosi, ¿no? Los famosos anuncios en Navidades que veíamos de televisión, de Mattel, no sé si será italiana, pero también, ¿no? de Mattel, no sé, yo de niño recuerdo mucho los anuncios en Navidad de televisión, los anuncios de televisión salían mucho empresas italianas, parecía ser. Entonces, y no está mal la deuda, porque en tanto en cuanto se controla la divisa propia, se puede endeudar y se puede pagar esa deuda sin generar inflación. Es que esto es lo que vendría a decirnos un economista de la escuela austríaca. Nos diría, no, perdona, sí que es verdad que no hay deuda que no se pueda pagar cuando se tiene el control de la divisa propia, pero cuando la pagas generas inflación. Eso es lo que nos diría desde la escuela austríaca. Pero yo vuelvo a lo básico. ¿Dónde está la hiperinflación esa tan pronosticada de los rescates financieros en los años desde el 2008 hasta el 2012 en varios países de Europa y Estados Unidos? Los rescates estos, quantitative easing, de expansión monetaria, los paquetes, las inyecciones de liquidez, ¿dónde está esa hiperinflación? Es que, tío, yo he vivido muy amargado, tío, por economistas como Peter Schiff, un gold bug, ¿no? Un bichito del oro, les gusta el oro es lo más importante del mundo, el oro es importante, ¿vale? Muchos economistas así, o Santiago Niño Becerra, tío, que lo escuchas y es que te da ganas de meterte ahí debajo de la mesa, tío, acojonado, es decir, o te dan ganas, tío, los economistas de escuela austríaca es que te da ganas de construir un búnker, ¿vale? Es decir, construir un búnker y meterte ahí rápidamente, tío. Es decir, ¿vale? Otro gold bug, el Michael Maloney, ¿vale? Este es de Gold Silver, tío, también. Es decir, y el Robert Kiyosaki también. Es decir, entonces y el Jim Rogers creo que también. Jim Rogers, el que se fue con su hija o sus hijas a China. A China no, creo que a Singapur. No exactamente a China, pero bueno, y sus hijas aprendieron chino y tal, y dice, no, es que China es el futuro, y probablemente tenga mucho de razón eso, pero se le veía en Russia Today decir siempre, no, que va a haber mucho problema económico, y lo lleva diciendo desde el 2009 hasta el 2017, y seguramente hoy en día lo sigue incluso diciendo, pero yo ya no le hago ni caso, tío, ¿vale? Es decir, pronosticaba que el dólar se iba a ir al garete, se iba a ir a la porra, desde el 2009, lo lleva diciendo, y hasta el 2015 nada, y en el 2015 o 2016 empezó a decir, no, el dólar esto va a empezar a subir, cuando había estado subiendo todo el tiempo, ¿vale? Con respecto al euro, no, con respecto al oro, supongo que se podría decir, con respecto al euro y con respecto al oro, ¿vale? Entonces, pues claro, una moneda tiene que subir o bajar respecto a algo, ¿no? Entonces, el tío decía que el dólar se iba a ir al garete, se iba a ir a la porra, y durante 5 años, ¿vale? Y lo único que ha hecho ha sido subir 5 años. Y luego va y dice, el dólar va a subir, ¿eh? El dólar va a valer mucho. Y esto lo dice de repente, así, de la nada sale diciendo, es que el dólar va a subir, ¿eh? El dólar ahora va a empezar a subir. Y empieza a bajar, tío. El Jim Rogers con sus pajaritas, coño. Tío, pero ¿de dónde ha salido este tío? De verdad, o sea... Pues economistas así, vale la pena señalarlos, tío. Es decir, muy a disgusto hablo yo mal de nadie, pero, tío, es que, de verdad, son aspersores de desinformación, tío. Que quiero creer que es ignorancia y ya está, ¿vale? Pero bueno, espero que no sea intencionadamente, porque vamos... Entonces, esto ya me he ido por muchísimas ramas, ¿vale, tío? Y lo que nos dice el Jim Rogers es, aprende a conducir un tractor, ¿vale? Aprende porque la agricultura tiene un futuro increíble, porque hemos estado viviendo en donde los financieros conducían Ferraris y eso va a cambiar. Ahora van a ser los agricultores los que conduzcan Ferraris. La agricultura ha estado terrible, ¿vale? La edad del agricultor medio es de 50 o 60 años y la tasa de suicidios ha sido muy alta, pero eso todo va a cambiar. Ahora la agricultura, entonces aprende a conducir un tractor.
Ese era su consejo, tío. Es decir, es que así es la economía, la escuela austríaca, tío. Es decir, métete en un búnker, aprende a construir un tractor. Tío, ¿qué es esto? Qué retrógrado, tío. Como muchos alemanes que he observado yo, tío, en Alemania. Es decir, muy retrógrado todo esto, ¿eh? Es decir, Internet. ¿Qué es eso? Es mucha tecnología. Pero bueno. Entonces, tío, pero es que eso de aprender a conducir un tractor es muy importante porque es una tontería por varias cosas. Mira, aprendes a conducir un tractor, ¿cuánto tardas? Una semana, ¿vale? ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Es decir, aprendes a conducir un tractor, ¿vale? Una semana, ya está. ¿Puedo volver ya a la universidad a seguir estudiando algo sofisticado de economía o de finanzas o tal? Pues lo que recomendaba el Jim Rogers. Decía que robaba también, por cierto, saquitos de azúcar. Saquitos de azúcar del plató televisivo, tío. ¿Pero qué es eso, tío? Y decía, no lo he robado, porque es gratis. Los paquetitos de azúcar de aquí del bar son gratis, entonces no lo he robado, son gratis. Tío, y tenía en el bolsillo el saquito de azúcar, tío, porque era un commodity investor, ¿no? En agricultural commodities. Ese era su gran foco de inversión. ¿Vale? Entonces, tío, pero me estoy yendo mucho por las ramas, tío. Podría hacer más sobre él. Por ejemplo, recomendaba Rusia, hablaba de maravilla de Rusia, pero bueno, claro, era el canal Russia Today, pues imagínate. Entonces, y decía, no, es que Rusia tiene vast agricultural lands, terrenos de agricultura masivo, normal, tío, pues Rusia es medio planeta, es normal, tendrá de todo, tío. Pero era su gran... ¿Y luego qué pasó? Pues que vino el tema de Ucrania, la guerra en Ucrania, el tema de Crimea, y vinieron las sanciones contra Rusia y la economía rusa se fue a la porra. Oh, no, antes pasó lo del petróleo. Empezó el petróleo a bajar de precio, ¿vale? Creo que empezó lo del fracking y el petróleo empezó a bajar. Y entonces Rusia empezó a tener ya problemas económicos. Sí, creo que antes de las sanciones, en 2014, lo de Crimea, creo que Rusia ya empezó, quizás unos meses antes. Y Jim Rogers decía, bueno, sí, pero yo es que tengo invertido en aerolíneas. Y entonces, como bajo el petróleo, pues he invertido mucho en Rusia, sí, pero es que también tengo aerolíneas, ¿sabes? Acciones en aerolíneas. Y las aerolíneas ahora están yendo muy bien porque el petróleo ha bajado de precio y por lo tanto el queroseno, el combustible de los aviones, es decir, tío, este se saca unas de la manga, tío. Es decir, eso es sacarse unas de la manga, ¿vale? O sea, ahora hablas de repente de aerolíneas, tienes acciones, ¿no? Empiezas a decir, no, yo invierto mucho en Rusia. Baja el precio del petróleo, la economía rusa empieza a hacer aguas y de repente nos sale diciendo, no, es que yo tengo acciones en aerolíneas y así que voy bien, mis inversiones van bien. Tío, qué payaso, tío, qué payaso. Entonces, vale, pues tío, ya he hablado mucho, tío. Vale, entonces... Estoy agobiando, tío, porque no quería hacer un vídeo largo así de 1.000.000 de temas, tío. Pero al mismo tiempo creo que aporta mucho valor. Entonces, pues, porque, tío, es que son lecciones aprendidas que me ha costado años aprender, ¿vale? Que por suerte estos años está haciendo otras cosas mientras tanto, pero... ¿vale? Entonces cualquier persona que vea este vídeo, tío, pues se ahorra travesías en el desierto, pero travesías, auténticas travesías en el desierto, ¿vale? Mike Maloney, hablando del oro, la hiperinflación, se ha aumentado tanto el dinero, es decir, los dólares, la divisa, porque te hablan de que el dinero no es dinero, porque tiene que ser retain wealth, tiene que mantener el valor, porque si el dinero, una de sus funciones es que tiene que conservar el valor. Y si no conserva el valor, por lo tanto el oro sí que es dinero. Robert Kiyosaki lo decía también, it's gold, God's money, decía de la plata, God's money, sujetando una moneda de plata, God's money, ¿vale? Entonces, pero el dólar is trash, cash is trash, el cash is trash, es decir, los billetes son basura, era un poco lo que predicaba Robert Kiyosaki, ¿vale? Robert Kiyosaki, Mike Maloney, Peter Schiff, Jim Rogers, ¿vale? Todos estos, tío, pues tienen, insisto, como personas, no las conozco, así que no voy a opinar, pero como expertos dicen cosas muy interesantes y enlazan muchísimas cosas con muchísima lógica y tienen puntos de vista muy originales y muy interesantes, y muchas de las cosas que dicen probablemente sean ciertas, pero algunas de sus premisas tienen que estar mal porque sus predicciones han fallado estrepitosamente, tío. Pronosticaban todos la hiperinflación esta y no la ha habido, ¿vale? Luego, esto es muy importante, tío. Es decir, es que esto es el mito de la inflación, ¿vale? No voy a rehacer los vídeos anteriores, os animo a que los veáis, sobre economía, teoría moderna monetaria y economía austríaca, por ejemplo, ¿vale? Pues veré a ver si puedo poner la referencia por aquí. Pero bueno, a ver si me centro un poco en los pasillos, tío. De verdad, es que no quiero hacer un tostón de vídeo. A ver, vamos a ver. Entonces, no es un participante más. Bueno, ¿vale? Entonces...
España, quiero acabar, es que este punto me parece fascinante, hay que aclararlo, porque es que es muy muy importante, entonces voy a insistir más todavía. España, Italia y Grecia eran países MMT, y Alemania también era un país MMT. Otra cosa es que no le gustase operar según MMT, teoría moderna monetaria, pero lo era. Todos los países, en tanto en cuanto controlan su divisa, se les aplica la teoría moderna monetaria. Otra cosa es países como Argentina, que sí que controlan su divisa y se les aplica la teoría moderna monetaria. El problema que tienen es que si quieren recibir un préstamo de inversores internacionales, les dicen, vale, Argentina, te presto dinero, pero en dólares estadounidenses o en euros, pero no en dólares en pesos argentinos. Entonces eso también es cierto, es decir, no quiero pintarlo como que tener una divisa propia, eso es la panacea, ¿vale? Y te hace ser maravillosa y es la panacea económica y te arregla todos los problemas económicos. No, ¿vale? Muchos países que tienen su propia divisa, se les aplica la teoría moderna monetaria, pero aún así tienen ese gran problema. Pero volviendo otra vez a lo que es España, Italia, Grecia, eran países MMT, o que operaban según los principios de MMT, se aplicaba lo de que el Estado con déficit es bueno, deuda es buena, porque la deuda va a ser la contrapartida de la parte no estatal de la economía, ciudadanos y empresas privadas, e insisto mucho, hay que aclarar la parte de que sí que es verdad que en Estados Unidos mucho de lo que se fabrica en China, porque esto es lo que hace Peter Schiff. Peter Schiff de lo que habla continuamente es de esto. Se pasa el tiempo diciendo, pero es que no fabricamos nada, no producimos nada en Estados Unidos, todo lo que compramos en Walmart es chino, todo lo fabrican los chinos, China está invadiendo el mundo industrialmente, comercialmente, China, y algo de verdad tiene, pero lo que parece olvidarse el Peter Schiff es que Estados Unidos vaya que no produce Estados Unidos. Tiene algunas de las cosas más estratégicas, ¿vale? Como por ejemplo el Silicon Valley, ¿vale? Y los diseños de los iPhones, ¿vale? Apple, los diseños de los iPhones, por ejemplo, eso es mucho más difícil de replicar, ¿vale? Entonces, Europa, por ejemplo, ¿qué produce? Coches, ¿vale? Europa produce coches, lavadoras, ¿vale? Producimos coches, lavadoras, ¿vale? Pero todo eso es, ¿sabes? Todo eso es prescindible y es fácil encontrar un sustituto. Es decir, no puedes comprar un Peugeot, pues compras un Ford. Si no puedes comprar un Ford, ¿vale? O si no puedes comprar un Peugeot, pues compras un Opel. Si no puedes comprar un Opel, pues compras un Fiat. Si no puedes comprar ni un Opel, ni un Peugeot, ni un Fiat, pues compras un Ford o un Toyota. No pasa nada. Ahora, si no puedes usar Facebook, ostras, hay otras redes sociales, pero no sirven igual. Si no puedes usar Twitter, ostras, ¿vale? Es decir, es muy estratégico los sectores en los que está Estados Unidos, ¿vale? Entonces, no produce cosas industrialmente. Bueno, ¿y qué? Es decir, ¿vale? Es decir, produce cosas muy sofisticadas y muy difícilmente reemplazables. Entonces está en un sector de la economía muy privilegiado, que es en el sector servicios, y de alguna manera tiene piezas muy estratégicamente importantes. Es decir, no produce. Es que, claro, el Peter Schiff es muy simplista en ese sentido. No produce de Estados Unidos, lo produce todo China, ¿ya? Es decir, sí que es verdad que el Rusted Iron Belt de Estados Unidos, la zona de donde ganó Donald Trump, o gracias a la cual ganó Donald Trump las elecciones en 2016, el Rusted Iron Belt, es decir, el cinturón de hierro oxidado, que es Detroit, ¿vale? Lo que era el corazón de la industria automovilística estadounidense, y mucho de la zona de Pittsburgh. Pittsburgh creo que eran las grandes acerías de Estados Unidos estaban pues en Pittsburgh y Pensilvania, por ahí. Entonces sí que es verdad que toda esta región industrial ha sufrido un montón por la deslocalización. Pero, ¿qué son? Industrias que contaminan, industrias que ya es todo mucho más automatizable, ¿vale? Porque es que esto es muy importante también, lo que decía Donald Trump, decía, no, es que los chinos nos roban el empleo. They're stealing our jobs. The Mexicans are stealing our jobs. The Chinese are stealing our jobs. Tío, eso es demagogia, pero a lo bestia, pero a lo bestia. ¿Cómo alguien puede creerse eso, tío? O sea, nos están robando los trabajos. O sea, tú imagínate un ladrón, tío, que entra a robar el clásico atraco de un banco, tío, y en vez de coger el dinero, coge los trabajos. dame estas carpetas, estos reportes que los voy a hacer yo, las casillas las voy a rellenar yo, Voy a robar, atraco a un banco, tío, se podría hacer una película de esto, ¿no? Tipo Woody Allen casi, ¿no? O sea, atraca a un banco, coge todos los documentos, todos los papeles, todo el trabajo, denme todo su trabajo, va. They're stealing our jobs, tío, es decir...
¿Te das cuenta cómo endiosamos el dinero? Por el sistema de creencia, ¿vale? El sistema de creencia propagado por los medios de comunicación, que incluso los propios trabajadores de los medios de comunicación se lo han acabado creyendo, nos lo hemos creído todo el mundo, endiosamos el trabajo. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación nos lo enseñan, toda la economía la aprendemos de los medios de comunicación, que nos la pone para el ciudadano sentado en un sofá. Y para su naturaleza humana. Y su naturaleza humana es yo primero, yo, y lo más importante, yo tener yo tener ya, yo tener yo quiero tener ya, yo tener mucho, yo tener yo más que yo más que todos los demás, y yo todo más que los demás, y los demás abajo, y yo arriba, y yo todo, yo más, y yo soy mejor, y todo, ¿vale? Entonces yo tener. Entonces, por eso el empleo está tan endiosado. Y entonces una frase como "they're stealing our jobs", ¿vale? Nos están robando los trabajos. Tío, que cualquier época de la historia de la humanidad dirías: qué frase más absurda, ¿cómo se va a robar un trabajo? Anda, róbame el trabajo. Es decir, se podría haber dicho que en la era de la esclavitud los esclavos nos estaban robando el trabajo, ¿no? Es absurdo, ¿no? O sea, nos están robando el trabajo. Vale, entonces lo que quiero decir es que si las empresas que se fueron a China o a Asia, creo que ahora hay mucho en Tailandia, del textil, ¿no? No, Tailandia, Bangladesh creo, junto a India. Entonces, si volviesen a Estados Unidos, esos trabajos se harían automáticos, se harían automatizados, ¿vale? Con robots. Luego esos trabajos no volverán a Estados Unidos. Si vuelven las fábricas, las empresas estas que dice Donald Trump que se van a México a producir, se pueden volver a traer a Estados Unidos, pero seguramente cogerán robots. No, esos empleos no vuelven, y tampoco es deseable que vuelvan, porque son trabajos repetitivos. Es decir, China lo que hace sobre todo son líneas de montaje, en la que están ahí, ya ha cambiado mucho. Sí que es verdad que China tiene una parte de tecnología muy avanzada, eso es verdad, y sí que es verdad que ya no es el clásico low cost. China tiene mucho de tecnología, tiene mucho de calidad también, pero sobre todo esas industrias del Rusted Iron Belt, del cinturón de hierro oxidado de Estados Unidos, la zona de Michigan, la zona de Ohio, creo que también. Entonces, pues, todas esas empresas que se fueron de Estados Unidos, es que es mejor que se hayan ido, porque contaminaban y creaban trabajos de baja calidad. Sí, antes eran blue collar workers, ¿no? De cuello azul, de camisa de cuello azul, ¿no? Blue collar workers. Pero hoy en día ya no, esos trabajos no existirían igualmente, ¿vale? Entonces, pero bueno, tío, ¿cómo me he ido de temas? Voy a llegar a la hora, ¿no? Espero que no. Va, tío, a ver si... es que, vamos a ver, él decide... Bueno, es que ha sonado ya además el teléfono móvil, me está agobiando porque ha sonado como que ya le queda poca batería. Vamos a ver. La economía, ¿vale? La economía debajo de la política, ¿vale? Podría existir economía... no me va a dar tiempo a explicar esto, ¿vale? Entonces, yo creo que lo voy a dejar aquí, tío. O sea que... Lo voy a llamar a aprender de economía este vídeo, lo voy a cerrar ya y ahora mismo voy a ponerme a rehacer otro, ¿vale? Entonces tendré que cargar un poco el teléfono móvil antes, pero voy a dejar el vídeo y no lo llamaré esto como los pasillos a seguir para salir del laberinto psicológico del sistema de creencia de la economía austríaca. Lo llamaré de otra manera. Ya veremos. Pues nada, si os ha gustado el vídeo, os animo que le deis ping, me gusta, os animo que os suscribáis para estar actualizados de las próximas cosas que comparta, mis valientísimos marineros. Os animo a hacer donaciones, me ayuda a mantenerme, ¿vale? Y ¿qué más? Compartir, comentarios, me encantaría saber lo que tenéis que decir al respecto, o lo que queráis decir al respecto. Siempre con cariño y respeto, ¿vale? Los comentarios, por favor, muy importante. Y ya me han sacado los labios, tú aquí, Qué charlatán soy, tío. Es que me gusta tanto chupar cámara y explicar cosas, tío, que es lo que tiene, tío. Es un peligro al volante, un peligro al volante, un peligro al micrófono, un peligro al micrófono. Pero bueno, un saludo muy grande, os animo que ping, ping, ping. Y os que descarguéis el vídeo también, es que nunca me acuerdo. Tantas cosas que decir, compartáis, nadie comparte, pero bueno, venga, va. Que descarguéis el vídeo, hay maneras para descargar el vídeo, ¿vale? Me viene bien que tengáis copias de seguridad de mis vídeos, ¿vale? Es decir, si eso siempre viene muy bien. Hay sitios donde puedes ir a descargar vídeos, pues se puede googlear simplemente download YouTube, ¿vale? O YouTube to MP4, ¿vale? YouTube a MP4. Hay maneras de descargar los vídeos, ¿vale? Podéis googlear un poco. Y os animo a que descarguéis mi vídeo para tener copias de seguridad. Me viene bien que mis valientes marineros tengáis copias de seguridad de mis vídeos. Y nada, un saludo muy grande y espero veros en el próximo vídeo. Adiós.